Bienvenidos a un nuevo episodio de Despiertax, episodio número 15. Estamos aquí con la señorita Pau, con mi hermanica, que, bueno, ya no sé ni decir de hace cuánto nos conocemos, no hace tantísimo, pero bueno, por todos estos entornos, ¿no? De Vivir Brillando, no sé, de la academia, ¿no? Empezó todo allá, ¿no? En la academia ya hace un año, no más. Ya no sé Más, qué más. decirle. Más de un añito. No, ya, es que yo con las fechas soy malísimo. Pero no sé, diría que una persona muy especial, ¿no? Que conocí, que al principio como que, bueno, íbamos fluyendo, íbamos tal, y ahora es como eso. Lo definiría en hermana, o sea, más que otra cosa, hermana. Así que, hermana, encantado de tenerte por aquí. Bueno, el gusto es mío y sin duda. La conexión es como si fuéramos familia, tú lo has dicho, y mi hermanito pequeño, aunque no en altura, claro. Eso me lo dicen demasiado. Soy, me pasa. Te lanzo la primera ya, hermanita. Eh, Vale. Siempre nos ponemos, ¿no? Mucho no, nos definimos, ¿no? Con las etiquetas que somos, con lo que hacemos, con no sé qué. Así que más allá, ¿no? De todo lo que haces 13.000 cosas. ¿Quién es Paula Chacón? Bueno, empezamos con pregunta trampa, ¿no? Porque al final, justo como decía, tendemos a atribuirnos a una etiqueta porque llegar a quién somos en realidad es algo muy profundo y filosófico, ¿no? Solo podría decirte que solo sé que no sé nada, haciendo alusión a Sócrates, y que no soy ni el 1% de lo que seré mañana, pero si tuviera que definirme en dos palabras, al final serían dos adjetivos calificativos, y es una soñadora apasionada. Creo que eso es lo que define a Paula desde que tiene uso de razón y la persigue hasta el día de hoy, pese a todo lo que me haya dedicado y en un futuro me dedique. Persona apasionada. Oye, son dos buenas palabras. Y creo que te has definido bien. Sin entrar en eso, en más etiquetas, ¿no? Por decirlo así de hago esto o aquello, hago tal. Nada, me gusta, me gusta. Y también te voy a preguntar, ¿no? Por esa parte de la... Bueno, que siempre me has contado cositas, ¿no? Y quiero también que queden así, con partes de la magia, ¿no? Y de todo esto, este misticismo, ¿no? Que sé que te mola, ¿no? Por ahí, qué experiencias o que, bueno, que alguna me has contado, ¿no? Pero quiero que quede también grabada. Las experiencias que digas tú, joder, me han cambiado, me han hecho ver diferente las cosas. Bueno, yo siempre he sido una persona muy escéptica, además hasta bachillerato me considero una chica de ciencias, con lo que todo para mí debía ser empírico. Pero fíjate, la incongruencia y la contrariedad, al final por eso nunca podremos llegar a saber quiénes somos, porque somos un batiburrillo de incongruencias en la mayoría, en el proceso de autoconocimiento, en definitiva, que la experiencia que más me marcó fue cuando tenía 8 o 9 años y soñé cómo fallecía mi bisabuela. Yo tenía una conexión súper especial con ella y a todos nos ha pasado alguna vez que soñamos que muere un familiar y despertamos, pues eso, removidos. La cuestión o a lo que yo le daba importancia cuando contaba este sueño, y en ese momento mi bisabuela estaba viva, era que lo había soñado con todo detalle. Yo no había experimentado una muerte cercana, ni mucho menos en casa. Mi bisabuela estaba conmigo en casa porque la cuidábamos allí y lo había soñado con todo detalle, incluso lo que más atormentaba a esa niña de 8 años que yo era, cómo la sacaban en una sábana blanca de casa. Entonces, claro, si de por sí soñar cómo fallece alguien te remueve, pues soñarlo con todo detalle aún más. Bueno, pues una semana después, justamente, viernes 19 de octubre, a las 10:13 de la mañana, mi bisabuela falleció en las mismas condiciones y detalles que esa Paula niña había soñado. Literalmente yo pensaba en la inocencia de esa niña que algo había mal en mí, que yo había provocado esa muerte al haberla soñado previamente. Y eso que justamente me había ido corriendo a contarlo al despertarme porque se dice que si cuentas los sueños no se cumplen. Estas creencias populares que también en muchas ocasiones pululan en torno a la magia y al esoterismo. Pues no, lo conté y sucedió. Sucedió tal cual y no fui consciente de que estaba sucediendo tal cual soñé hasta que no pasó esa parte en la que la sacaron con la sábana blanca, que fue lo que a mí más me marcó en el sueño. De hecho, tampoco fui consciente de que ella estaba fallecida hasta que no la estaban enterrando, porque pensaba que como ya la había soñado una vez, pues simplemente el Claro. sueño se estaba repitiendo.
pero no, por desgracia no era así. Por desgracia estos seres que sin duda son mágicos, los bisabuelos y los abuelos lo son y debieran ser eternos, pero por el momento no es así. Y esa fue la experiencia que más me marcó, la experiencia que me hizo pensar que quizás pues había algo que se escapaba de nuestro control y que podemos aprender o no a controlarlo. De hecho, por eso existe la ciencia también, que tanto le gustaba a Paula. Intento de controlar esa naturaleza que al final siempre demuestra estar por encima de nuestras posibilidades. Me parece de locos, ¿no? Yo ya cuando me lo contaste la primera vez, o sea, me quedé como, joder. Así te digo brujita, ¿no? Siempre, o sea, quedaste con brujita y es así, ¿no? Tienes esa conexión, ¿no? Y también me encanta, ¿no? Que pasar de ser súper racional, ¿no? De esa parte de ciencia, de datos empíricos, tal, a decir, pues, hay más allá, ¿no? También hay que, no quita una cosa de la otra también, o sea, también hay que Eso es pensar fuera, total. hay que pensar fuera. No, eso me revienta la cabeza, ¿eh? Yo lo pienso. Pero sí, hay que pensar fuera y no sabes, ¿no? Tampoco te puedes encasillar, ¿no? Volvemos a las etiquetas, ¿no? Tampoco te puedes encasillar en una etiqueta porque no sabes. Puede gustarte esto y mañana no, y pasado volver a gustarte coño, tienes que tener también la capacidad o la humildad de decir, pues, oye, puedo cambiar y me doy el permiso, ¿no? Eso es. De cambiar. Y la valentía, porque a veces pensamos, ah, no, ya me he encasillado en esto, no puedo cambiar de opinión. Y Mm. muchas veces esas limitaciones tan marcadas son imposiciones nuestras, porque en la mayoría de las ocasiones todo está mucho más relacionado de lo que parece. La ciencia no existiría si en su día no hubieran existido brujos, magos, brujas, etcétera, que experimentaran con plantas. Entonces, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, algo tan empírico y racional como es la ciencia no hubiera nacido si no existieran estas creencias espirituales que van un poquito más allá. Sí, lo hablaba además antes en otra entrevista, ¿no? Pues la ciencia en algún momento pues no existió tampoco, o sea, no era tal. Lo que vemos ahora, que estamos delante de un ordenador, sabemos que es un ordenador porque alguien le ha llamado ordenador y tenemos la foto o tenemos esa imagen mental de lo que es un ordenador. Pero hasta que alguien hizo eso, ¿qué era? Podría llamarse mesa, podría llamarse tabla, no ordenador. O sea, eso es un concepto, ¿no? Que también hemos creado, igual que la ciencia, igual que cualquier palabra que tenemos en nuestra mente. Alguien lo ha creado, si no, no estaría, no existiría. ¿Qué existe? Más bien, ¿qué existe en el mundo? Bueno, si entramos ahí, si entramos ahí, la verdad tampoco se puede probar la existencia como tal. Si es que al final, y yéndome a la ciencia, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, y sobre todo hay que pararse a pensar y a cuestionarse que hay cosas que la propia ciencia no encuentra respuesta lógica ni racional, que hay cosas que la propia ciencia intenta controlar y no es posible controlar. ¿Por qué? Habría que entrar ahí, ¿por qué? ¿Y de qué otra manera podemos servirnos de esa herramienta aunque no tengan un control o no tengamos un control sobre ellas? Porque como seres humanos jugamos a ser dioses Dioses. constantemente. Y es como, a lo largo de la historia se ha demostrado que no es posible. De hecho, destruimos más que construimos. Sí, hemos construido la tecnología, pero la tecnología también ha hecho mucho daño y a día de hoy hace mucho daño, que además es un tema de actualidad. Todo al final, sea empírico o no empírico, se puede usar para el bien o para el mal y eso sí que va a depender de quién eres en este momento y de los valores que te definen como persona. Sí, ahí no, digamos, no está bien o está mal, ¿no? O sea, todo tiene bueno, sus dos polos. O sea, no te puedes quedar en que está bien o está mal. O sea, tiene polos y hay que tener también la humildad, ¿no? De ver, ¿no? Que hay mucho más allá de, vale, esto es ordenador, o esto está bien, o esto está mal, o vale, pero existe, no existe, ¿por qué? La ciencia, no sé. Hay mucho, ¿no? Hay que saber vivir sin saber todo. Es el punto, saber vivir Eso sin es. saber todo. Y sobre todo a mí de pequeña había algo que me decía mi abuelo y que me marcaba mucho, que era, yo siempre he sido muy soñadora, lo decía al inicio de la entrevista, y me decía, da igual, todo lo que puedas imaginar ya está inventado. Y lo hilo con Julio Verne, que para mí es uno de mis escritores favoritos de cabecera, por lo menos de lo que era la Paula niña. Yo leía las novelas de Julio Verne y decía, wow,
viaje al centro de la Tierra, wow, coches voladores. Mm. Y a día de hoy es una realidad, casi todo lo que escribió Julio Verne. Y a mí me pareció una fantasía. Entonces, hasta hay una delgada línea entre lo que para nosotros ahora es una fantasía y no existe, que es el tema que tratamos, pero quizás sí existirá, porque al final, si lo hemos soñado, ya es una realidad. Claro, ya otra cosa es que esté materializada, por decirlo así, pero si ya lo Eso has es, pensado, ya la tienes en tu mente, pues como en todo momento algo fue, sí, fue creado en la mente y después materializado, ¿no? O sea, eso es como el primer paso. Primero materializarlo, eso, arriba en la mente y puede ser creado. Nada, eso es ese tema es de locos. Desde de la fantasía o de los sueños a algo real, el paso, la acción, ¿no? El materializar. O sea, no es tan lejano, me refiero, no hay tanta diferencia. Es esa delgada línea, ¿no? total. Que comentabas. Nada, me parece de locos este tema para hablar y no podemos divagar, vamos, años. O sea, y nunca llegaríamos a ninguna conclusión. Al final es como que fue primero el huevo o la gallina. Van a haber quienes defiendan que el huevo, otros que la gallina, e incluso también habrá otra teoría que defienda que ninguno de los dos. Pero es un debate eterno. Es así, hay mucho ahí, hay mucho ahí. Voy a reconducir que nos vamos a la fantasía, no más. Pero bueno, nada, no voy a reconducir, vamos a seguir por ahí, ¿no? Pero ahora más te voy a preguntar hacia cuál crees, o si crees que puede cambiar, que obviamente puede cambiar como todo, ¿cuál crees que es tu pasión? ¡Wow! Pues fíjate, al final mi pasión va muy al hilo de lo que yo soy, que es una soñadora que no le gusta encasillarse en nada por lo que hablamos, porque puede cambiar, y es crear. ¿Crear qué? Bueno, pues al final un poco lo que sea, pero ahora me dedico a crear vidas o a transformar vidas. Me he dedicado en otras ocasiones, y estoy segura de que en su día también lo haré, a crear arte en todas sus vertientes. Me apasiona el arte, pero en definitiva, al final, fíjate que todo va ligado a crear. Entonces, todo lo que esté relacionado con la creación es mi pasión. Creación, mujer creativa, lo dejaría, lo dejaría. Además, es que no puedo estarme quieta, aunque yo esté parada y parezca que estoy absorta, mi cabeza está todo el rato viendo que puede crear, que puede sacar de aquí, de allá. Me quejo muchas veces de voy a full, pero no puedo estar, no puedo estar tranquila, no puedo estarlo. No, siempre que sea hacia algo que te gusta, está claro que lo vas a disfrutar, ¿no? No es como, no te estás obligando. O sea, Eso es, obligas en el sentido de que sí lo hago, pero porque lo quiero, no porque nadie me lo está imponiendo, ¿no? A ver, es lo bonito también. Porque no es lo mismo lo que siempre se habla, ¿no? No es lo mismo estar en un trabajo que no te gusta a hacer algo que te apasiona, aunque estés todo el día y solo llegues a dormir. Está claro que con ese trabajo, vale, estarás todo el día fuera y no podrás desconectar. Pero como estás haciendo algo que te gusta, lo sigues haciendo. O sea, eso es. no te molesta. Total. Además que no siempre estás abducida trabajando. Cuando yo digo que mi cabeza está todo el rato creando, bueno, ahora estoy terminándome la saga del Hobbit y del Señor de los Anillos. Soy un poco friki de estas sagas, de Harry Potter también, y una vez al año intento vérmelas del tirón. Siempre saco algo nuevo de esa serie. Siempre saco algo que no había visto o que había pasado por alto en otra circunstancia, en otra Paula del pasado, porque no es la Paula de hoy. Y Claro. de ahí siempre saco algo que crear. O sea, mientras estoy viendo la película, estoy pensando, ay, pues esto me sirve para crear tal vídeo o para explicarle a mis alumnos tal cosa, y es como, Paula, por favor, céntrate en la Deja de serie. trabajar, deja de trabajar. No, qué pasada. Sí, sí, es que al final ya ahí tocas algo importante, ¿no? Que no es en sí la información que estás recibiendo, sino lo preparado que estás tú, a lo que te has formado, lo que has aprendido en ese tiempo, de un año a otro, de lo que sea, para tú recibir otra información de la misma película, porque o sea, las películas no cambian, o sea, son las películas que son, Eso es, pero tú eso recibes es. otra información por toda esa formación que has ido aprendiendo o cómo has ido creciendo, ¿no? Como tú como persona. Bueno, ahí entra mucho en juego también la subconsciente que nos dirige en muchas ocasiones, y justamente que yo llevo este tatuaje aquí
porque a mí la serie de Perdidos me marcó en este sentido. Fue, por así decirlo, una de las primeras series que después de verla hasta en 3 ocasiones, me di cuenta de detalles que definían que la Paula que estaba viendo en ese momento esa serie por tercera vez no era la misma que la vio por primera vez. Claro que la que la vio por primera vez era una niña y la que la vio por tercera vez era una apasionada por la arqueología. Entonces, había planos de la serie donde cosas clave de la serie, tampoco quiero spoilear, ¿no? Donde cosas clave de la serie se veían desde la altura, pero desde un concepto de arqueología aérea. Y era como, ¡guau! Yo no la había visto antes, ni había visto esa clave, y la tercera vez que la vi sí, porque yo ya tenía una formación previa y un conocimiento que me dejaba ver esa parte. Pero cuando era pequeña o la vi por segunda vez que no tenía ese conocimiento adquirido, no lo pude ver. Y estaba ahí, que como decimos al final la serie no cambia, estaba ahí, pero pasé por alto esos detalles. Entonces al final también un poco esa parte subconsciente que hasta que no hacemos consciente pasamos por alto sin darnos cuenta. Sí, no, la mente es muy curiosa, ¿no? Y es verdad que, es que claro, cada segundo que pasa estás aprendiendo algo nuevo o alguna manera más de ver las cosas y es que lo que ves ahora en un año lo vas a ver diferente, lo vas... Sí, me pasa con alguna serie también, ¿no? Que igual ves cualquier capítulo repetido, cualquier cosa y es eso, te fijas en otros detalles que la primera vez debe ser que, claro, ya como es la segunda vez, tercera, lo que sea que lo ves, ya como que tu cerebro pues quita todo lo que ya has visto, por decirlo así, o sea, lo suprime y se fija más en los detalles esos que no te habías fijado. Y dices, hostia, pues esto estaba, esta farola o este tal o esto no sé qué, y te fijas en más cositas, ¿no? O sea, es... Claro, luego también aquí al final hago alusión, por ejemplo, a Javi Relve, todo es desde dónde ver las cosas, porque hay personas que simplemente pues se ponen Netflix por evadirse de su día a día. Yo lo he hecho la primera cuando tenía un trabajo convencional. Ahí no eres capaz de captar nada salvo el hilo argumental de la serie. No vas a ver detalles, no vas a ver conceptos, no vas a aprender posiblemente siquiera de esa hora que dure el capítulo. Pero si tú ves, como siempre digo, con la mente de un niño pequeño, de una niña pequeña, vas a ver con una amplitud mayor y sin duda vas a aprender, incluso aunque hayas repetido 500 veces ese capítulo. Pero la mayoría de las personas no ven las series para aprender. Eso solo somos unos cuantos frikis en peligro de extinción. Eso es que también eso sería bonito, ¿no? De, también que las personas eso, lo hicieran por aprender algo. Yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Con todo esto de criminología, yo siento que me he vuelto mucho más analítico con los detalles y con las cosas. Y cuando veo una serie, normalmente, es que tengo que decirlo, todas son o de FBI o de cosas así, más de analizar con sospechosos, con cosas, ¿sabes? Como que mi mente ha ido más hacia esos puntos. Son las series que más me gustan, ¿no? Hacia más policías, pero eso, que investiguen qué tal. Y como que me voy dando cuenta de más detalles. Digo, pues seguro va a ser. Bueno, a ver, también obviamente tienen su hilo y pues, son fáciles, o sea, seguir el hilo de las series, pero como que te vuelves más analítico, ¿no? Según lo que haces, según a lo que te vas interesando más. Es curioso, ¿no? Cómo se va enfocando más el cerebro cuanto más lo, sí, cuanto más aprendes, ¿no? Cuanto más vas siendo hacia lo que quieres. Eso es, qué bueno. Una locura. Te quería preguntar, ya que estamos por aquí, ¿qué es eso Cuéntame. para la gente, para todos, para el mundo? ¿Qué es el tarot evolutivo? El tarot evolutivo, que parece que da miedo decirlo, ¿no? Como con ese apellido. Al final, para un poco entenderlo todos. Evolutivo es el apellido de un nombre propio, que en este caso sería tarot. El tarot, todos un poco sabemos lo que es, bien por experiencias pasadas, bien por el boca a boca, pero aquí al final lo que define o le va a dar un sobrenombre al tarot es lo que le sigue. Tarot hay cientos, hay tarot predictivo, que es el que casi todos conocemos, tarot terapéutico, que se practica como tal en consultas de coaching y de psicología, y entre otros muchos, el tarot evolutivo. El tarot evolutivo se puede utilizar de forma predictiva o de forma presente, es decir, consejo actual para ahora mismo, para este mismo instante. ¿En qué consiste? Consiste en que al final tú seas consciente de una parte de ti que te lleve a ser mejor en un área o en un terreno personal o en un terreno profesional y te va a orientar hacia ese camino, sobre todo siempre desde la conciencia de que tú puedes tomarlo o no tomarlo. Es en definitiva
la gran diferencia con el tarot que conocemos convencional, que simplemente predice de cara a futuro, sentencia, se enfoca en el problema y no tanto en la solución. El tarot evolutivo se centra en esa solución, es un poco más positivista y menos sentencioso. Es en definitiva eso. Claro, no te da como decirlo así, no te dice, pues esto es así y ya es así, y no puede cambiar, Eso es. no tal. Y sobre todo lo que más me enamoró de esa rama, primero que no te cierra puertas, porque como te decía, el tarot evolutivo puede ser predictivo, también puede ser terapéutico, entre otros muchos, y sobre todo que nos define, porque al final como seres humanos va intrínseco en nuestro ADN que estamos hechos para evolucionar, como así también la naturaleza. Entonces, qué mejor que ayudarnos o servirnos del tarot evolutivo, que es un medio. No es nunca, nunca, nunca el tarot, sea de la rama que sea, va a ser un fin, ni debiera ser un fin, porque ahí entramos en terrenos farragosos. Es un medio. El fin siempre va a ser nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro deseo, nuestro sueño, pero tenemos que conseguirlo nosotros. No lo van a conseguir unas cartas. La fantasía está bien para algunas cosas, pero para otras, pues al final aquí está la Paula empírica y necesitamos ser lógicos también. Totalmente. Y me gusta, ¿no? Me sigue gustando que sigas mencionando la parte empírica, ¿no? De que aunque estés, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque mucho se ve en la sociedad o se tira un poco a eso es como fantasía, eso como tal. Sí. No, 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 tú empírica, pero con el tarot también. O sea, ahí está el punto, humilde y que puedes jugar con las dos. O sea, mejor puedes jugar con las dos, pues vas a poder ayudar, vas a poder enseñar mejor. ¿Y por qué nace en ti esto de saber más sobre el tarot? Ya vendría de todo esto de brujita y tal, ¿no? Un poquillo la magia. Bueno, hay dos historias, ¿no? Está la parte en la que Paula, niña curiosa, 3, 4 años, ve a su madre hacer cartomancia, que no tarot, con la baraja española, y le pide, por curiosidad, pues al final, como le ocurriría a cualquier niño, saber qué significa cada palo. Ya ahí empezó mi curiosidad un poco por este mundo y me parecía cuanto menos fantasioso y curioso que se pudiera predecir el futuro a través de unas cartas. En ese momento, siendo una niña, así lo creía, habiendo nacido con Disney debajo del brazo, como no. Y luego cuando crecí, pues vamos a trasladarnos, vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta los 18, 19 años, donde literalmente Paula estaba en una fase tirada al vacío, estaba a punto de hundirme en un pozo muy profundo donde no sabía dónde estaba el final. Y dije, voy a pedir en Amazon yo una baraja de tarot y me voy a tirar las cartas. O sea, literalmente, para mí. Y ahí fue que me di cuenta que lo que podía hacer el tarot iba mucho más allá de lo que todos creemos, que por supuesto puede ayudar, a mí me ayudó. Y a veces ayuda desde la fe o la confianza, que hablamos en esa fantasía, y otras veces desde la enseñanza, el aprendizaje y como un espejo, un reflejo al final, que siempre tengo un espejo aquí para esta alusión. Nosotros nos miramos al espejo y si no nos miramos a él, no somos capaces de ver con perspectiva. En muchas ocasiones yo a ti, como Joel, puedo sacarte un defecto mucho más fácil que en mí. Y muy posiblemente si veo ese defecto en ti, sea porque lo tengo en mí, pero lo veo más fácil en ti. Pues a eso también, a esa perspectiva, nos ayuda el tarot. En definitiva, que yo me tiré en ese momento las cartas desde la más absoluta ignorancia, escepticismo máximo, y el mensaje que me mandaron las cartas fue: te vas a ir a tu tierra, porque en ese momento yo no estaba en mi tierra, vas a conseguir una suma de dinero abismal y vas a estar mucho mejor, vas a sonar. Literalmente es un mensaje de fantasía, ¿no? Y es un mensaje a futuro. Pero a mí no fue el mensaje a futuro ni el mensaje a fantasía, sino la solución y la confianza en ese mensaje que adquirí. No sabía cómo iba a llegar a ese fin, pero sabía, porque confiaba, que iba a llegar. Yo no había leído nunca las cartas y supe leerlas. ¿Cómo fue posible, no? Es un poco... Luego eso tiene una razón, que también va muy al hilo de la historia del tarot terapéutico, pero ¿cómo fue posible eso? Confía en el proceso. En menos de una semana, yo había dejado el trabajo que me anulaba como persona, había adquirido 8.000 euros que llevaba tiempo esperando, 8.000 euros a tocateja en mi cuenta corriente, y estaba en mi ciudad.
estaba en mi tierra, con mi familia, con mi hermano pequeño recién nacido y feliz. Entonces, ¿se había cumplido lo que habían dicho las cartas? Sí. ¿Era eso lo importante? No. Era que era una realidad. Y quizás era una simple realidad porque yo había confiado en ese mensaje y ya lo había creado en mi mente, pero ya fue un medio que me llevó hacia ese fin. Y esa es la historia al final con el tarot. Con el tiempo me di cuenta que era un poco hipócrita y ya no hipócrita, sino egoísta, quedarme ese conocimiento para mí, sabiendo que en muchas ocasiones se utiliza, pues como decíamos, se puede utilizar para el mal o para el bien, cuando son conceptos subjetivos, hay que decirlo. Dije, esto lo tiene que saber más personas y esto tiene que ayudar a más personas, así que me lancé. ¿Qué pasa, Pau? Me encanta, me encanta. Y justo la siguiente pregunta iba a ser hacia ahí, ¿no? Hacia, ya me lo has contado, ¿no? Hacia el momento de rotura, ¿no? Exactamente ha sido total, o sea, no sé si tendrías otro, pero yo creo que ese ya ha sido como el pum, de ahí Pau a su tierra, con su Son familia. necesarios al final y es una de las razones por la que la carta de la muerte está aquí y la llevo tatuada en la piel. Además es que fue en esa misma semana cuando me tatué la carta de la muerte. Significa transformación y es una carta a la que todo el mundo le teme porque la muerte, La muerte. el final, eh, dolor, pena, luto, pero no, es una transformación, es una transición hacia otro lugar y nos habla de que a veces el dolor y llegar al final del pozo, caer, estar en un punto de inflexión, son necesarios para que lleguemos a ser mejores personas o para que se suceda una transformación o un aprendizaje en nosotros. Entonces, tiene que ser sí o sí una de mis cartas favoritas y significa mucho para mí, en lo personal y en lo profesional, por supuesto. La carta de la muerte. Y ahí también el relativizar, ¿no? En el sentido de la perspectiva, ¿no? Porque es como todo, ¿la muerte de qué? Porque si dices, vale, esto es una racha buena, la muerte, ¿no? Que se acabe esa racha, pues claro que puede ser mala, ¿no? Pero si está en una racha mala y es muerte, no de esa racha, dices, joder, es que ya solo queda Ahí para está. arriba. Solo queda para Bueno, arriba. yo creo que serías un buen alumno mío, porque es una de las cartas que más pelea me lleva que las personas entiendan por ese estigma que hay también sobre la muerte como tal. Pero, joder, si lo estás pasando mal y ese momento en tu vida muere, es lo mejor que te podría pasar, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, sí, yo creo que también es por lo que decías, ¿no? Por el concepto que se tiene de la muerte, ¿no? De la muerte, pues se acaba la vida, ¿no? Acerca de las personas, ¿no? Acerca del ser, ¿no? Por decirlo así, pues se acaba el ser, pero hay que también darle el valor, ¿no? Que no es lo mismo en la muerte de una vida a la muerte de un momento. Acaba este momento, pero no significa que vaya a ir a peor o vaya, ¿no? Exactamente. Total. Y bueno, otra de las cosas al hilo de todo esto y de todos esos estigmas que tenemos pues, sobre la muerte y también sobre el propio diablo, por ejemplo, que está ahí también por esa misma razón, son las famosas creencias o religiones. Y es curioso porque el tarot, habiendo sido una herramienta en muchas ocasiones censurado por muchas religiones, incluye en sí mismo todas ellas. O sea, en el tarot está reflejado el cristianismo. Aquí tenemos a Adán y Eva, la carta de los enamorados, y aparecen también en el diablo. Tenemos el hinduismo, tenemos el musulmán, bueno, sí, el islam, perdón, y tenemos también la Torá, es decir, el judaísmo. Y es una locura para una historiadora como yo, una friki de la historia, que todas las religiones conformen una baraja de tarot que justamente ha sido sentenciada por todas ellas, es una locura, porque al final entender las religiones de cada cultura es entender a la propia cultura y es muy necesario eso. Sí, al final, yo creo que el tema de religiones, ¿no? Siempre es que yo ahora lo veo más, ¿no? Como el creer, bueno, el creer en esta creencia, ¿no? De que sí, todos somos Dios, ¿no? Todos tenemos el control en sí, pero yo muchas veces he tenido ese odio hacia alguna religión, o sea, he tenido ese estigma por todo lo que hay detrás, ¿no? Más que en sí por la religión, porque, pues bueno, al final detrás de cada religión, o sea, depende de cómo se diga, cómo se transmita, hay muchos intereses, sí, claro. Eso es lo que te Eso puede es. chocar a uno, como que hay divisiones, como que hay, ¿no? O sea, todos energía, todos dioses, y hay que sentirse bien, ¿no? Al final, ¿qué más religión que estar uno bien, que ser feliz, que aportar al mundo? O sea, más que, no, es que soy de este y ese Dios no existe, y ese tampoco, pero el mío sí, el mío es el mejor,
tonterías. Luego al final todos esos extremos, por así llamarlos o resumirlos, son los mismos que generan un tabú en la apertura a la hora de hablar de estos temas. Sí. Porque imagínate, yo que tenga una creencia más holística, yo creo en el universo, en las energías, en la naturaleza como tal, no implica que yo no pueda dialogar con un musulmán, por ejemplo. Un musulmán literalmente que va a la Meca o peregrina a la Meca todos los años, por ejemplo. Pero si yo soy extrema y monopolizo mi creencia y solo mi creencia es válida y el musulmán es extremo y solo su creencia es válida, pues efectivamente el diálogo no se va a producir, va a ser una confrontación y sucede exactamente igual con el tarot. Ah, no, yo he tenido una mala experiencia con el tarot es una estafa. Ya está. Y de ahí no me saques, de ahí no me saques, porque eso es lo que yo creo. No, ninguna creencia es válida o no válida, eso es fundamental y creo que es en lo que todos deberíamos de estar de acuerdo, que ninguna creencia es más válida que otra. Y ahí volvería yo al tema empírico, ¿no? Que un dato empírico es válido hasta que se demuestre que es contrario, o hasta que haya una refutación, hasta que haya refutación. Eso es, siempre, yo les digo mucho a mis alumnos, ninguna creencia, bueno, no hay ninguna creencia no válida siempre y cuando la creencia a ti no te limite o te haga daño. Porque al final ya es un hecho empírico que te está o bien limitando tu voluntad o tu libre albedrío o bien te está dañando. Y si te está dañando, pues no debiera ser una creencia válida. No sé que pues tu fetiche sea, por ejemplo, el masoquismo, que entonces tírate de cabeza, ¿no? No. Es eso, al final, justo lo que has dicho, yéndonos al dato empírico. Sí, o sea, volviendo al tema ciencia, que siempre va, siempre te lo voy a tocar, contigo. El as en la manga, ese es el as en la manga. La ciencia. Es así. Te voy a lanzar la última, hermanita. Última pregunta. ¿Preparado? Vamos allá. Siempre estás, joder. No te lo tengo que preguntar. Tienes un minuto en el que todo el planeta te va a escuchar. ¿Qué les dirías? Buah. Pues le diría sobre todo que empiecen a cuestionarse que ellos, bueno, a cuestionarse y a tener claro que ellos son las personas más importantes de su vida, que esto no es ser egoísta ni es ser hipócrita, todo lo contrario, es ser generoso o generosa, porque en este caso, si tú cuidas de ti como persona, si tú cuidas por ser mejor persona, le vas a dar una mejor versión de ti a los demás, vas a ser mejor también para los demás, vas a tener amor propio, con lo que sin duda vas a obtener amor sincero por parte de los demás, vas a vivir en abundancia, con lo que vas a obtener abundancia por parte de los demás y simplemente sé quien quieres que sean los demás, es lo que diría, porque es nuestro mayor problema. Deseamos y deseamos y deseamos por parte de la sociedad, pero no trabajamos en nosotros, en nuestro ser y en nuestro interior, y es una asignatura pendiente a nivel cultural y social. Y me sobra tiempo. Te ha sobrado, yo creo, ¿eh? Tengo por ahí el... Creo la primera persona que marca el minuto, ¿no? Que dice, no se le va... Nada, hay alguna que sí, pero como todo, ¿no? Esta pregunta impacta un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso. O sea, es una... Y aquí, honestamente, también te digo, lo fácil, por ejemplo, hubiera sido venderme. Pero esto que acabo de decir, que tampoco es demasiado profundo ni tampoco es demasiado erudito o me hace demasiado erudita, es algo que en su día a mí me hubiera gustado escuchar y me hubiera hecho falta escuchar antes de lo que fui consciente de ello. Entonces, considero que es un acto generoso por mi parte y es lo que he sentido en ese momento. Como tiene que ser natural y amor al mundo, básicamente. Amor tú mismo para poder dar más a los demás. Nada, encantado, hermanita. Un placer tenerte por aquí, siempre, siempre. Siempre el placer es mío. Y nada, por aquí nos despediremos. Un placer, de veras.